Hay 10 cosas que debes eliminar silenciosamente para volverte poderoso. Y no debes decirle a nadie que lo estás haciendo. Ahora mismo estás perdiendo poder. 10 fugas. 10 drenajes. 10 agujeros en tu cubeta que están vaciando todo lo que intentas construir. Has estado intentando volverte más fuerte agregando más cosas. Más hábitos. Más disciplina. Más esfuerzo. Más habilidades. Más trabajo. Más de todo. Pero no importa cuánto añadas si todo sigue escapándose por las grietas. No puedes llenar una cubeta llena de agujeros. Y tu cubeta tiene 10. El poder no viene de lo que construyes. Viene de lo que eliminas. Cada persona poderosa que conoces no es poderosa por todo lo que posee. Es poderosa por todo lo que removió. Las distracciones que cortó. Las fugas que selló. Las personas que eliminó de su entorno. Los hábitos que destruyó. Las debilidades que borró. Primero cerraron los agujeros. Y entonces todo lo que comenzaron a invertir en sí mismos empezó a quedarse. Nada se escapaba. Nada se drenaba. Todo se acumulaba. Pero aquí está el error que comete la mayoría. Anuncian sus eliminaciones. Le cuentan a todo el mundo lo que van a dejar atrás. Publican sus cambios. Le dicen a sus amigos que están eliminando ciertas personas de su vida. Que ya no harán determinadas cosas. Que están cambiando por completo. Y entonces suceden 3 cosas. Las personas que se benefician de su debilidad intentan detenerlas. Las personas que fracasaron haciendo lo mismo intentan desanimarlas. Y las personas que temen su crecimiento utilizan ese anuncio en su contra. Cada eliminación que anuncias se convierte en una batalla adicional que debes pelear. Cada cambio que haces público crea una oportunidad para que alguien interfiera. Maquiavelo comprendía algo sobre el poder que la mayoría jamás entiende. La transformación debe ser silenciosa. Invisible. Indetectable hasta que esté completa. No anuncias que te estás volviendo poderoso. Simplemente te vuelves poderoso. Y para cuando los demás lo notan, para cuando finalmente entienden que ya no eres la misma persona, es demasiado tarde. Las fugas ya fueron selladas. El poder ya fue construido. Perdieron la oportunidad de detenerte. La tuvieron cuando eras débil. La tuvieron cuando estabas perdiendo energía en todas direcciones. Pero nunca les diste una advertencia. Nunca les mostraste tus movimientos. Ejecutaste en silencio y ahora solo pueden enfrentarse al resultado. En este video descubrirás 10 cosas que están drenando tu poder en este momento. 10 fugas que probablemente ni siquiera reconoces como fugas. Y por cada una aprenderás cómo eliminarlas silenciosamente, sin anuncios, sin drama y sin darles a otros la oportunidad de intervenir. Cuando este video termine sabrás exactamente qué debes cortar y exactamente cómo hacerlo sin que nadie se entere hasta que ya sea un hecho consumado. Pero debes seguir una regla. No se lo digas a nadie. No compartas este video diciendo que comenzarás a hacerlo. No le cuentes a tus amigos lo que estás eliminando. No anuncies tus cambios en redes sociales. No busques grupos de apoyo ni compañeros de responsabilidad. Simplemente ejecuta. Deja que se pregunten qué ocurrió contigo. Deja que descubran demasiado tarde que ya no eres la misma persona. Así se construye el poder. En silencio. En la sombra. Hasta que se vuelve imposible de ignorar. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que muchas personas fracasan en su transformación porque anuncian sus cambios antes de completarlos? Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo sobre poder, estrategia, psicología y autodominio, suscríbete ahora mismo. Porque aquí no hablamos de motivación pasajera. Hablamos de cambios silenciosos que transforman completamente tu posición en el juego. Porque la primera fuga que debes eliminar está destruyendo tu autoridad más de lo que imaginas.
Las explicaciones. Elimina las explicaciones. La primera cosa que debes eliminar silenciosamente son las explicaciones. Te explicas constantemente. Alguien cuestiona una decisión y tú la justificas. Alguien pregunta por qué hiciste algo y tú le das razones. Alguien te mira de una forma extraña y de inmediato sientes la necesidad de hacer que entienda. Has sido entrenado para explicar, justificar y volver tus decisiones cómodas para los demás. Pero cada vez que te explicas, pierdes poder. Pasas de una posición ofensiva a una posición defensiva. Les das material para discutir contigo. Les enseñas que necesitas su comprensión. Y en el momento en que alguien sabe que necesita ser comprendido, obtiene influencia sobre ti. Observa lo que ocurre cuando alguien te cuestiona y tú empiezas a explicar. Discuten tus razones. Buscan agujeros en tu lógica. Te obligan a defender algo que ni siquiera necesitaba defensa. Ahora estás en juicio. Ahora buscas aprobación del jurado. Ahora ellos ocupan la posición de juez porque tú se la entregaste. Todo porque explicaste cuando debiste haber permanecido en silencio. Así eliminas las explicaciones sin que nadie lo note, no anuncias ya no voy a explicarme. Eso solo sería otra forma de explicación. Simplemente dejas de hacerlo. Si alguien pregunta por qué hiciste algo, puedes decir, porque quise. O puedes no decir nada. Sonríes. Avanzas. No justificas. No das razones innecesarias. No intentas que todos entiendan cada movimiento que haces. Al principio, algunas personas presionarán más fuerte porque están acostumbradas a recibir explicaciones de ti. Las esperan. Pero cuando consistentemente no obtienen nada, dejan de pedirlas. Aprenden que tú ya no explicas. Y nunca tuvieron que escucharte anunciarlo. Simplemente se volvió verdad. Si anuncias que dejaste de explicar tus decisiones, invitas desafíos. Algunas personas intentarán sacarte explicaciones solo para probar el nuevo límite. Lo verán como un juego que deben ganar. Pero si simplemente dejas de explicar en silencio, no hay nada que probar. No hay anuncio que desafiar. Solo existe una persona que ya no entrega justificaciones como antes. Para cuando se dan cuenta de que cambiaste, ya lo aceptaron. La ventana para desafiarte se cerró antes de que supieran que estaba abierta. Maquiavelo entendía que el enfoque silencioso suele ser más poderoso que el enfoque declarado. Quien anuncia ya no me explico se convierte en objetivo. Quien simplemente deja de explicarse se convierte en misterio. Y eso es lo que debes buscar. No quieres que te desafíen. Quieres que se pregunten qué cambió. No pelees por el derecho a no explicarte. Simplemente no te expliques. Esa pelea nunca fue necesaria. Esa es la primera eliminación, las explicaciones. Deja de entregarlas en silencio. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que muchas personas pierden autoridad porque sienten la necesidad de justificar cada decisión frente a quienes no deberían tener poder de juicio sobre ellas? Te leo en los comentarios. Porque hay otra fuga conectada con esta. Otra forma en la que estás drenando poder sin darte cuenta. Y afecta directamente la manera en que las personas perciben tu valor, tu disponibilidad. Elimina la disponibilidad. La segunda cosa que debes eliminar silenciosamente es la disponibilidad. Estás demasiado disponible. Demasiado accesible. Demasiado fácil de alcanzar. Cualquiera puede obtener tu tiempo. Cualquiera puede obtener tu atención. Cualquiera puede conseguir una respuesta de ti. Respondes mensajes inmediatamente. Aceptas invitaciones sin pensarlo demasiado. Haces espacio para cualquiera que te lo pida. Y cada vez que lo haces, pierdes poder. Porque la escasez crea valor. La disponibilidad lo destruye. Mientras más disponible eres, menos valioso pareces. Mientras menos esfuerzo necesita alguien para acceder a ti, menos aprecia tener acceso a ti.
Piensa en las personas que más valoras. ¿Son las que responden instantáneamente cada mensaje? ¿Son las que siempre están libres cuando quieres verlas? ¿Son las que aceptan todas las invitaciones sin excepción? No. Generalmente valoras a quienes son difíciles de alcanzar. A quienes parecen tener un tiempo limitado y valioso. A quienes requieren cierto esfuerzo para obtener acceso. Su escasez genera valor en tu mente. Los persigues porque no están siempre disponibles. Mientras tanto, las personas que siempre están disponibles suelen ser dadas por sentadas. Sabes que estarán ahí. Sabes que responderán. Sabes que se adaptarán. Y precisamente por eso terminan importando menos. La disponibilidad constante comunica algo silencioso. Que tu tiempo no es especialmente valioso. Y aunque no sea cierto, esa es la percepción que genera. La forma de eliminar esta fuga sin que nadie lo note es simple. No anuncias que serás menos accesible. No publicas que ahora protegerás tu tiempo. No haces discursos sobre establecer límites. Simplemente te vuelves menos disponible. Respondes más tarde porque estás ocupado construyendo algo importante. Aceptas menos invitaciones porque tu tiempo realmente tiene valor. Creas espacio entre la solicitud y la respuesta. Introduces escasez sin mencionar jamás la palabra escasez. La gente comenzará a notar que es más difícil encontrarte. Pero no sabrá que es intencional. Asumirán que estás ocupado. Que tienes prioridades. Que tu tiempo es importante. Y esa percepción se convertirá en su realidad. Si anuncias que ahora estarás menos disponible, algunas personas se sentirán rechazadas. Pensarán que las estás excluyendo específicamente. Se resistirán. Te cuestionarán. Sentirán que tienen derecho a la versión antigua de ti. Pero si simplemente te vuelves escaso en silencio, no existe rechazo contra el cual reaccionar. Solo existe alguien que parece cada vez más ocupado, más enfocado y más valioso. Alguien cuyo tiempo parece importante. Alguien que vale la pena perseguir. Nunca anunciaste el cambio de dinámica. Simplemente cambiaste la dinámica. Y los demás se adaptaron porque no había nada contra lo que luchar. Maquiavelo comprendía que las personas creen lo que experimentan. Si experimentan escasez, asumen valor. Si experimentan acceso limitado, asumen importancia. No necesitan explicaciones. Solo necesitan vivir la experiencia de que ya no estás tan disponible como antes. Sus propias mentes harán el resto. Ellos mismos construirán la historia sobre por qué ahora pareces más importante. Y todo comenzó porque dejaste de regalar acceso ilimitado a tu tiempo. Esa es la segunda eliminación. La disponibilidad. Vuélvete escaso silenciosamente. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que muchas personas pierden valor porque entregan acceso ilimitado a su tiempo y atención? Te leo en los comentarios. Porque existe una fuga todavía más peligrosa. Una que les entrega a otros exactamente la información que necesitan para manipularte, controlarte y anticipar cada uno de tus movimientos. Tus reacciones emocionales. Elimina las reacciones emocionales. La tercera cosa que debes eliminar silenciosamente son las reacciones emocionales. Reaccionas a las cosas. Alguien dice algo y tu rostro muestra inmediatamente cómo te afectó. Alguien hace algo y respondes con una emoción visible. Te emocionas y todos lo notan. Te enfadas y todos lo saben. Te hieren y resulta evidente. Cada reacción que muestras es información que estás entregando. Y la información es poder. Cuando las personas saben que te afecta, saben cómo controlarte. Conocen tus botones. Conocen tus detonantes. Saben exactamente qué hacer para manipularte porque tú mismo les enseñaste el mapa. Observa lo que sucede cuando alguien descubre que puede obtener una reacción de ti. Lo utiliza. Presiona ese botón cuando quiere control.
Activa esa emoción cuando necesita ventaja. Tira de tus hilos porque tú mismo le mostraste dónde están los hilos. Tus reacciones son un manual de instrucciones para manipularte. Y has estado repartiendo copias gratuitas a todo el mundo. La mayoría cree que mostrar cada emoción es autenticidad. Pero existe una diferencia enorme entre ser auténtico y ser predecible. Cuando cada emoción aparece inmediatamente en tu rostro, en tu tono de voz o en tu comportamiento, cualquiera puede leerte. Y cuando alguien puede leerte con facilidad, también puede influenciarte con facilidad. No necesita adivinar que funciona contigo. Ya lo sabe. La forma de eliminar esta fuga sin que nadie lo note tampoco requiere anuncios. No dices, estoy trabajando en controlar mis reacciones. Eso solo revela una debilidad y les informa exactamente qué parte de ti era explotable. En lugar de eso, simplemente comienzas a pausar. Algo sucede. Antes de reaccionar, haces una pausa. Procesas internamente. Observas. Decides qué mostrar. Y entonces muestras únicamente aquello que te sirve mostrar. No te conviertes en una piedra. No te vuelves un robot. Simplemente reemplazas la reacción automática por una respuesta consciente. Poco a poco las personas comenzarán a encontrarte más difícil de leer. Dirán cosas que antes provocaban una reacción inmediata y ahora no obtendrán nada. Harán comentarios diseñados para alterarte y se encontrarán con calma. Intentarán adivinar qué estás pensando y no podrán hacerlo con facilidad. No sabrán que cambiaste deliberadamente. Solo sabrán que ya no pueden leerte como antes. Y eso cambia completamente la dinámica. Porque cuando alguien deja de poder leerte, también deja de poder manipularte con precisión. Si anuncias que estás intentando ser menos reactivo, les das un mapa. Ahora saben exactamente qué estás intentando corregir. Algunos intentarán ayudarte. Otros intentarán ponerte a prueba. Querrán ver si realmente cambiaste. Pero si simplemente te vuelves ilegible en silencio, no existe mapa. No existe debilidad visible. Solo existe una persona que ya no entrega información gratuita sobre su estado emocional. Para cuando entienden que ya no pueden leerte, ya perdieron la ventaja. Maquiavelo comprendía que las emociones sin control son explotables. La inteligencia estratégica no. La persona que muestra cada emoción expone vulnerabilidades. La persona que muestra cálculo y control proyecta fortaleza. No necesitas convertirte en alguien frío. Solo necesitas elegir conscientemente qué muestras y qué no muestras. Esa elección es poder. Ese control es fortaleza. Y no requiere anuncios. Solo práctica constante. Esa es la tercera eliminación, las reacciones emocionales. Vuélvete difícil de leer silenciosamente. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que muchas personas son manipuladas porque muestran demasiada información emocional sin darse cuenta? Te leo en los comentarios. Porque la siguiente fuga está relacionada con algo que probablemente regalas todos los días sin pensar. Algo que tiene mucho más valor del que imaginas y que estás entregando sin recibir prácticamente nada a cambio. Tu mejor pensamiento. Tu consejo gratuito. Elimina el consejo gratuito. La cuarta cosa que debes eliminar silenciosamente es el consejo gratuito. Das consejos con demasiada facilidad. Alguien tiene un problema y corres a resolverlo. Alguien hace una pregunta y le entregas tu mejor forma de pensar. Alguien necesita estrategia y tú se la das como si no costara nada. Pero sí cuesta. Tus ideas tienen valor. Tu capacidad para resolver problemas tiene valor. Tu experiencia tiene valor. Y has estado regalándola a personas que no la aprecian, a competidores que la utilizan a su favor y a vampiros de energía que toman tus mejores ideas sin ofrecer nada a cambio. Piensa en cuántas veces has solucionado problemas para otros sin recibir absolutamente nada. ¿Cuántas ideas compartiste que alguien más terminó implementando?
¿Cuántas veces entregaste una estrategia que ayudó a otra persona a avanzar mientras tú no obtuviste ningún beneficio? Has tratado tu inteligencia como si fuera infinita y sin valor. Pero no es infinita. Es limitada. Y es valiosa. Cada consejo que entregas gratuitamente es una inversión sin retorno. Cada problema que resuelves para otros consume tiempo, atención y energía que podrías haber utilizado para construir algo propio. La mayoría ni siquiera se da cuenta de cuánto poder pierde aquí. Porque ayudar se siente bien. Se siente generoso. Se siente correcto. Pero existe una diferencia entre ayudar estratégicamente y regalar constantemente tu mejor pensamiento. Cuando te conviertes en la persona que siempre tiene respuestas, atraes a quienes solo quieren consumir tus recursos mentales. Personas que nunca desarrollan soluciones propias porque saben que tú las proporcionarás. Personas que se acostumbran a extraer valor de ti sin reciprocidad. La forma de eliminar esta fuga no consiste en anunciar que ahora cobrarás por tus consejos. Eso genera resentimiento y parece arrogante. La forma inteligente es dejar de ofrecer soluciones automáticamente. Cuando alguien menciona un problema, escuchas. Observas. No saltas inmediatamente a resolverlo. Si te pide ayuda directamente, preguntas qué ha intentado hacer primero. Lo obligas a participar en la solución. Lo obligas a invertir algo de esfuerzo. Y cuando tu conocimiento tiene suficiente valor como para merecer intercambio, comienzas a crear intercambio. No siempre dinero. A veces valor por valor. Favor por favor. Conexión por conexión. O simplemente decides no compartir algo porque la otra persona no ha demostrado merecer acceso a esa información. Poco a poco dejarás de parecer una fuente inagotable de soluciones gratuitas. Y eso es bueno. Porque las personas comenzarán a valorar más lo que compartes. Lo que es abundante se ignora. Lo que es escaso se aprecia. Si anuncias que ya no darás consejos gratis, quienes estaban acostumbrados a recibirlos sentirán que cambiaste las reglas. Se molestarán. Se resistirán. Pero si simplemente te vuelves más selectivo con tu conocimiento, no hay nada que discutir. No parece que estés reteniendo información. Simplemente pareces más reflexivo. Más cuidadoso. Más estratégico con lo que compartes. Y los que solo estaban cerca para consumir tus recursos mentales buscarán otra fuente. Lo cual también es una ventaja. Maquiavelo entendía que cada momento debía utilizarse para fortalecer la posición propia. Regalar constantemente tu mejor pensamiento es desperdiciar una ventaja estratégica. Utilizarlo para construir alianzas, generar intercambios y crear influencia es convertir tu inteligencia en una herramienta de poder. Tu mente es un recurso. Y los recursos valiosos no se regalan indiscriminadamente. Se despliegan con intención. Esa es la cuarta eliminación, el consejo gratuito. Deja de regalar tu mejor pensamiento. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que muchas personas entregan demasiado valor intelectual a quienes nunca lo aprecian ni lo corresponden? Te leo en los comentarios. Porque existe otra fuga aún más costosa. Una que consume tu tiempo, tu energía y tu potencial de una forma tan normalizada que casi nadie la detecta. Las amistades de comodidad. Elimina las amistades de comodidad. La quinta cosa que debes eliminar silenciosamente son las amistades de comodidad. Tienes relaciones que te cuestan más de lo que te aportan. Personas que drenan más energía de la que agregan. Personas que permanecen en tu vida únicamente porque son familiares, porque siempre estuvieron ahí o porque resulta cómodo mantenerlas cerca. No porque impulsen tu crecimiento. No porque fortalezcan tus objetivos. No porque te ayuden a construir algo mejor. Simplemente porque existen desde hace mucho tiempo. Y precisamente por eso se han vuelto invisibles. Estas amistades parecen inofensivas. No parecen una amenaza. No parecen un problema.
Pero son fugas. Cada hora que inviertes en alguien que no aporta nada es una hora que no inviertes en alguien que podría aportarlo todo. Cada unidad de energía emocional que gastas en relaciones que no avanzan es energía que no utilizas para construir tu futuro. La pérdida es silenciosa. No ocurre de golpe. Ocurre lentamente. Conversación tras conversación. Reunión tras reunión. Año tras año. Piensa honestamente en las personas con las que pasas más tiempo. ¿Quién te deja más fuerte después de verlo? ¿Quién te deja más enfocado? ¿Quién te deja más inspirado? Y ahora pregúntate lo contrario. ¿Quién te deja agotado? ¿Quién consume tu tiempo sin aportar nada? ¿Quién te mantiene atrapado en las mismas conversaciones, los mismos problemas y las mismas perspectivas de siempre? Algunas de esas relaciones son negativas en términos netos. Cuestan más de lo que valen. Y aún así permanecen porque terminarlas parece incómodo. La mayoría mantiene estas amistades porque cree que alejarse es cruel. Porque piensa que cortar una relación implica una confrontación dramática. Porque teme ser visto como alguien frío o desleal. Pero mantener relaciones que constantemente te drenan no es nobleza. Es debilidad. Y aquí estamos eliminando debilidad. La forma inteligente de hacerlo no es anunciar que estás eliminando personas de tu vida. No convocas una conversación dramática. No haces un discurso sobre crecimiento personal. No le dices a alguien que ya no aporta valor a tu camino. Eso solo crea enemigos. Crea resentimiento. Crea personas que hablarán negativamente de ti. La forma estratégica es desaparecer lentamente. Respondes un poco más tarde. Aceptas menos invitaciones. Inicias menos conversaciones. No eres grosero. No eres frío. Simplemente estás menos presente. La relación comienza a desvanecerse por causas aparentemente naturales. No existe un momento exacto donde alguien pueda señalar y decir, aquí terminó todo. Simplemente se fue apagando. Para cuando la otra persona se da cuenta, la distancia ya es demasiado grande para corregirla fácilmente. Y esa es precisamente la ventaja. Si anuncias que estás eliminando personas de tu vida, construyes una lista de personas rechazadas. Personas que se sienten heridas. Personas que pueden reaccionar. Pero si simplemente te alejas en silencio, no existe rechazo explícito al cual responder. No existe una herida visible. Solo existe menos acceso a ti. Menos presencia. Menos energía disponible. Con el tiempo, la relación muere de forma natural. Y muchas veces ni siquiera lo notan hasta meses después. Para cuando lo hacen, tú ya estás tan lejos que volver atrás se siente extraño para ambos. Maquiavelo entendía que muchas batallas innecesarias pueden evitarse si los movimientos se realizan de forma silenciosa. No siempre necesitas confrontar. No siempre necesitas anunciar. A veces la estrategia más efectiva consiste simplemente en mover tu atención hacia otra dirección hasta que lo viejo desaparezca por sí solo. Ahora ya has sellado 5 fugas importantes. Las explicaciones. La disponibilidad. Las reacciones emocionales. El consejo gratuito. Y las amistades de comodidad. La mayoría de las personas nunca logra eliminar ni una sola de ellas. Viven toda su vida perdiendo poder a través de estos 5 agujeros. Pero aquí ocurre algo interesante. Estas primeras 5 fugas son las más evidentes. Una vez que las ves, son imposibles de ignorar. Las siguientes 5 son diferentes. Son ocultas. Son las fugas que probablemente ni siquiera sabes que tienes. Y podrían ser las más peligrosas de todas. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que muchas personas permanecen estancadas porque siguen rodeadas de relaciones cómodas que consumen más energía de la que aportan? Te leo en los comentarios. Porque la sexta fuga es especialmente engañosa. Parece algo positivo.
parece disciplina, parece compromiso, pero en realidad puede estar debilitando tu posición más de lo que imaginas. El esfuerzo visible. Elimina el esfuerzo visible. La sexta cosa que debes eliminar silenciosamente es el esfuerzo visible. Permites que los demás vean tu lucha. Permites que vean cuánto estás trabajando. Habla sobre lo cansado que estás. Habla sobre cuánto te estás esforzando. Habla sobre las horas que dedicas, los sacrificios que haces y las dificultades que enfrentas. Llevas tu esfuerzo como una insignia de honor. Pero el esfuerzo visible es una fuga de poder. Cuando las personas te ven luchar constantemente, ocurren varias cosas al mismo tiempo. Tus competidores ven tensión y comienzan a preguntarse cuánto tiempo podrás sostenerla. Los oportunistas detectan agotamiento y se acercan para aprovecharse. Personas bien intencionadas ofrecen ayuda que muchas veces viene acompañada de condiciones. Y todos empiezan a juzgar si el esfuerzo que realizas realmente justifica los resultados que persigues. El esfuerzo visible atrae interferencia, dudas, observación excesiva y cuestionamientos innecesarios. Las personas más poderosas rara vez parecen estar trabajando desesperadamente. Desde afuera parecen tranquilas. Sus resultados aparecen como si surgieran de forma natural. No publican constantemente cuánto están sufriendo. No convierten cada sacrificio en una historia. No necesitan mostrar el proceso para validar el resultado. Simplemente aparecen con victorias mientras todos se preguntan cómo lo lograron. Esa sensación de misterio forma parte de su ventaja. La invisibilidad de su esfuerzo forma parte de su poder. Lo interesante es que muchas veces trabajan más duro que cualquiera. La diferencia es que nadie lo sabe. Nadie lo ve. Nadie tiene acceso al proceso real. Esta es una de las razones por las que tantas personas sabotean su propia percepción pública. Confunden transparencia con estrategia. Creen que mostrar cada dificultad genera respeto. Pero la mayoría de las veces solo genera observadores que comienzan a analizar, juzgar y especular sobre tus posibilidades de éxito. Cuando revelas constantemente la intensidad de tu lucha, también revelas tus puntos de agotamiento. Revelas cuando estás bajo presión. Revelas donde podrías romperte. Y toda información visible puede convertirse en una herramienta para alguien más. La forma de eliminar esta fuga es sencilla. No anuncias que ahora parecerás más natural o más relajado. No haces un comunicado sobre trabajar en silencio. Simplemente dejas de compartir la lucha. Dejas de publicar las noches largas. Dejas de hablar sobre cuánto estás sacrificando. Dejas de convertir el esfuerzo en conversación. Trabajas en privado. Luchas en privado. Corriges errores en privado. Y luego permites que los resultados hablen por ti. La mayoría de las personas hace exactamente lo contrario. Muestran el esfuerzo y esperan que los resultados lleguen después. El estratega muestra los resultados y oculta el esfuerzo que los produjo. Mientras otros buscan reconocimiento por intentarlo, él se enfoca en ser reconocido por conseguirlo. Y esa diferencia cambia completamente la percepción. Si anuncias que estás trabajando más duro que nunca, invitas escrutinio. Las personas observan para ver si realmente funciona. Evalúan tus decisiones. Dudan de tus métodos. Esperan señales de fracaso. Pero cuando trabajas silenciosamente y solo aparecen resultados, no existe nada que examinar. No existe una narrativa que atacar. Solo existe una persona que parece avanzar constantemente. Una persona que parece eficaz. Una persona cuyo éxito parece inevitable. Maquiavelo comprendía que la mayoría de las personas juzga por apariencias. Pocos conocen la realidad detrás del escenario. Si pareces agotado, las personas asumirán debilidad. Si pareces sólido, asumirán fortaleza. Lo que sucede detrás de puertas cerradas rara vez importa tanto como lo que otros perciben. Por eso debes controlar lo que muestras.
Enseña resultados. Oculta la lucha. Mantén el trabajo duro donde pertenece, lejos de los ojos de quienes no contribuyen a él. Esa es la sexta eliminación, el esfuerzo visible. Trabaja duro en silencio. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que muchas personas pierden poder porque hablan demasiado de su esfuerzo y muy poco de sus resultados? Te leo en los comentarios. Y si este principio te hizo replantear la forma en que compartes tu progreso, suscríbete ahora mismo. Porque los próximos principios son todavía más profundos y revelan fugas que la mayoría ni siquiera sospecha que existen. Porque la siguiente fuga es aún más peligrosa. Es una señal de debilidad que muchas personas emiten todos los días sin darse cuenta. Y quienes saben leerla inmediatamente identifican una oportunidad. Las quejas. Elimina las quejas. La séptima cosa que debes eliminar silenciosamente son las quejas. Te quejas de tu trabajo. Te quejas de tu situación. Te quejas de las personas que te hicieron daño. Te quejas de las injusticias. Te quejas de lo difícil que es avanzar. Expresas tu frustración constantemente. Compartes tu insatisfacción. Permites que otros sepan cuando las cosas no están funcionando como quisieras. Y cada queja es una fuga de poder. Cada queja comunica algo específico. Que no tienes control sobre tus circunstancias. Que estás atrapado. Que eres víctima de fuerzas externas. Y eso es una señal de debilidad. Las señales de debilidad no atraen respeto. Atraen explotación. Cuando una persona se queja constantemente, suceden varias cosas al mismo tiempo. Los competidores perciben vulnerabilidad y presionan más fuerte. Los manipuladores detectan insatisfacción y aparecen con soluciones que generalmente tienen condiciones ocultas. Las personas negativas se sienten atraídas porque encuentran a alguien con quien compartir miseria. Y quienes observan desde fuera comienzan a clasificarte como alguien a quien las cosas le suceden, en lugar de alguien que hace que las cosas sucedan. Esa es la diferencia fundamental. Las quejas te colocan debajo de tus circunstancias. Te convierten en alguien que reacciona a la realidad en lugar de moldearla. Y lo más peligroso es que muchas veces las quejas son válidas. Tal vez realmente tienes motivos para estar molesto. Tal vez realmente fuiste tratado injustamente. Tal vez la situación sí es difícil. Pero incluso cuando tienes razón, la queja sigue drenando poder. Porque el problema no es si tu queja es correcta. El problema es la posición mental que adopta quien se queja constantemente. Una posición donde toda la energía se dirige a describir el problema en lugar de modificarlo. Por eso la eliminación de esta fuga requiere un cambio radical. No anuncias que dejarás de quejarte. No haces discursos sobre pensamiento positivo. No les dices a los demás que ahora eres una persona diferente. Simplemente comienzas a operar bajo una regla sencilla: solucionar o salir. Si algo está mal en tu trabajo, buscas una forma de corregirlo o encuentras otro trabajo. Si una situación es tóxica, la transformas o te alejas. Si una circunstancia te limita, construyes una estrategia para superarla. Pero no conviertes el problema en tema recurrente de conversación. La mayoría de las personas pasa años describiendo situaciones que ya debería haber abandonado. Hablan sobre ellas una y otra vez. Analizan el dolor. Repiten la historia. Buscan simpatía. Pero mientras más repiten el problema, más refuerzan su identidad alrededor de él. El estratega hace lo contrario. Reduce las palabras y aumenta la acción. Habla menos sobre lo que está mal y dedica más energía a cambiarlo. Lo interesante es que cuando haces esto silenciosamente, la percepción que los demás tienen de ti comienza a cambiar. Pareces menos frustrado, menos atrapado, menos dependiente de las circunstancias. La gente empieza a asumir que las cosas te están saliendo mejor. Que encontraste una solución. Que descubriste algo que ellos no ven.
Y muchas veces no ocurre porque tu vida haya cambiado mágicamente. Ocurre porque dejaste de alimentar públicamente tus problemas. Si anuncias que ya no te quejarás, las personas intentarán llevarte de vuelta a ese patrón. Sacarán temas negativos. Buscarán que participes. Pondrán a prueba tu decisión. Pero si simplemente dejas de hacerlo, no existe nada que desafiar. No existe una declaración que atacar. Solo existe alguien que parece operar por encima de las circunstancias en lugar de ser aplastado por ellas. Maquiavelo comprendía que la percepción de poder suele ser tan importante como el poder mismo. Las quejas pueden hacerte más relatable para otros quejumbrosos, pero también te hacen parecer más débil ante quienes observan. En cambio, la persona que enfrenta problemas en silencio, toma decisiones y sigue avanzando proyecta algo diferente. Proyecta estabilidad. Proyecta control. Proyecta fuerza. Y esa percepción genera respeto. Esa es la séptima eliminación, las quejas. Soluciona o abandona, pero deja de quejarte. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que muchas personas permanecen atrapadas porque invierten más energía en hablar de sus problemas que en resolverlos? Te leo en los comentarios. Porque la siguiente fuga es todavía más costosa. Es la razón por la que tantas personas establecen límites, reglas y estándares, solo para ver cómo los demás los ignoran una y otra vez. Tus estándares negociables. Elimina los estándares negociables. La octava cosa que debes eliminar silenciosamente son los estándares negociables. Tus estándares son negociables cuando estableces un límite y alguien lo presiona, así que lo mueves, cuando tienes un requisito y alguien lo desafía, así que lo suavizas, cuando decides que algo es inaceptable y aún así terminas aceptándolo cuando aparece suficiente presión. Tus estándares tienen flexibilidad y las personas lo saben. Han aprendido que tú no puede convertirse en sí, que tus límites pueden expandirse, que tus requisitos pueden reducirse, y por eso siguen empujando. Porque los estándares negociables invitan a la negociación. Observa lo que ocurre cuando alguien descubre que tus límites son blandos, prueba un poco, toma un poco más de tu tiempo, un poco más de tu energía, un poco más de tu paciencia, y cuando aceptas esa pequeña invasión, avanza otro paso. Luego otro. Luego otro. Tus estándares negociables les enseñan que insistir funciona, les enseñan que, si presionan lo suficiente, terminarás cediendo. Y una vez que aprenden esa lección, nunca dejan de aplicarla. La mayoría de las personas cree que los límites existen porque se anuncian. Cree que basta con decir, este es mi estándar o este es mi límite. Pero los límites reales no existen porque los declares, existen porque los sostienes. Un estándar que desaparece bajo presión no es un estándar, es una preferencia. Y las preferencias rara vez son respetadas cuando entran en conflicto con los intereses de otras personas. Por eso la forma correcta de eliminar esta fuga no consiste en anunciar que ahora tus estándares son innegociables. Eso solo crea resistencia inmediata. La gente discutirá si tus estándares son razonables, intentará convencerte de modificarlos, buscará excepciones, convertirá tus límites en debate. Y el problema de debatir constantemente tus estándares es que los vuelves negociables antes de empezar. La alternativa es mucho más poderosa, simplemente mantienes la línea. Alguien presiona y no te mueves. Alguien insiste y no te mueves. Alguien intenta negociar y no te mueves. No explicas demasiado, no argumentas durante horas, no intentas convencer a nadie. Simplemente permaneces donde decidiste permanecer. Con el tiempo, las personas aprenden. No mediante palabras, sino mediante experiencia. Descubren que empujar ya no funciona, que tus límites ya no se desplazan, que tu estándar es real porque chocar contra él produce siempre el mismo resultado. Y eso cambia completamente la dinámica. Cuando los límites son débiles, las personas los prueban constantemente. Cuando los límites son sólidos, dejan de probarlos. La diferencia no está en el discurso,
sino en la consistencia. Si anuncias nuevos estándares firmes, las personas sentirán la necesidad de desafiarlos para saber si hablas en serio, pero si simplemente sostienes la línea en silencio, no existe debate, no existe discusión, solo existe una pared. Y nadie discute con una pared. Simplemente aprende a rodearla. Maquiavelo comprendía que las personas juzgan la realidad a través de la experiencia. No importa cuánto hables sobre fortaleza, lo que importa es qué sucede cuando te ponen a prueba. Si presionan y te mueves, entienden que el límite no era real. Si presionan y encuentran resistencia sólida, entienden que sí lo era. Tu trabajo no es explicar la firmeza, tu trabajo es ser firme cuando llegue la presión. Ahí es donde los estándares se convierten en realidad. Esa es la octava eliminación, los estándares negociables. Convierte tus límites en muros, no en cercas. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que muchas personas pierden respeto porque establecen límites que luego abandonan cuando aparece suficiente presión? Te leo en los comentarios. Porque la siguiente fuga podría ser la más peligrosa de todas, la razón por la que tantas personas pierden ventaja antes incluso de actuar, la razón por la que sus movimientos son anticipados, neutralizados y bloqueados antes de que puedan ejecutarlos. Las fugas de información. Elimina las fugas de información. La novena cosa que debes eliminar silenciosamente son las fugas de información. Le cuentas cosas a la gente, tus planes, tus miedos, tus próximos movimientos, tus luchas, tus estrategias. Compartes porque compartir se siente como conexión, porque los secretos se sienten como una carga, porque quieres que otros te entiendan. Pero cada pieza de información que entregas es munición que puede terminar en manos equivocadas. Enemigos que la usarán contra ti, competidores que anticiparán tus movimientos, personas chismosas que la llevarán más lejos de lo que puedes controlar. La información es poder, y tú has estado regalando poder en cada conversación donde dices más de lo necesario. Piensa en lo que ocurre cuando cuentas tu plan. Se lo dices a una persona, esa persona lo comparte con otra, y pronto gente que ni siquiera conoces sabe lo que intentas hacer antes de que lo hayas hecho. Tus movimientos son anticipados, tus ventajas se neutralizan, tu elemento sorpresa desaparece. Todo porque no pudiste guardar tus propios secretos. Todo porque compartir se sintió mejor que callar. Todo porque filtraste información a personas que no la necesitaban y que quizá ni siquiera eran capaces de protegerla. Así eliminas esta fuga sin que nadie lo note, no anuncias ya no voy a contar nada. Eso suena sospechoso y hace que la gente insista más. En lugar de eso, te vuelves aburrido. Si alguien pregunta en qué estás trabajando, respondes algo simple, nada especial, lo de siempre. Si pregunta por tus planes, dices, todavía lo estoy viendo. Si pregunta por tu estrategia, cambias el tema con calma. Les das nada mientras parece que les diste algo. Te conviertes en alguien de quien nadie obtiene buena información, no porque parezca secreto, sino porque pareces poco interesante de investigar. Esa es la cobertura perfecta. Detrás de una apariencia aburrida, ejecutas en silencio. Si anuncias que estás manteniendo las cosas en privado, la gente se vuelve curiosa. Intentan extraer información. Se sienten excluidos y buscan volver a entrar. Pero si simplemente pareces aburrido, no hay nada que perseguir. No estás ocultando algo interesante, al menos eso creen. Y mientras ellos piensan que no estás haciendo nada digno de observar, tú avanzas en movimientos que nunca verán venir porque nunca filtraste una palabra. Maquiavelo entendía que mandar exige ventaja de información. Debes saber más de lo que otros saben. Debes ver lo que otros no ven. Y no puedes conservar esa ventaja si constantemente estás filtrando lo que sabes, lo que planeas y lo que temes. La persona que comanda es la que guarda información. La persona que filtra información termina siendo dirigida por quienes la recolectan. Sé la bóveda, no la fuga. Esa es la novena eliminación, las fugas de información.
Conviértete en una bóveda silenciosamente. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que muchas personas pierden ventaja porque cuentan demasiado sobre sus planes antes de ejecutarlos? Te leo en los comentarios. Porque queda una última fuga, la raíz de todas las demás, la necesidad de aprobación. Elimina la necesidad de aprobación. La 10ª cosa que debes eliminar silenciosamente es la necesidad de aprobación. Necesitas que las personas te aprueben. Necesitas que piensen que lo estás haciendo bien, que crean que eres exitoso, que te consideren una buena persona. Cada decisión que tomas pasa por un filtro invisible. ¿Qué pensarán de esto? Cada movimiento que contemplas es evaluado según cómo se verá ante los demás. Buscas validación fuera de ti mismo. Y esa es la fuga maestra. Porque cuando necesitas aprobación, automáticamente alimentas todas las demás fugas. Te explicas para obtener comprensión. Te mantienes disponible para conservar aceptación. Muestras emociones para recibir validación. Das consejos gratuitos para sentirte valioso. Conservas amistades de comodidad para sentirte querido. Enseñas tu esfuerzo para que alguien lo reconozca. Te quejas para obtener simpatía. Negocias tus estándares para evitar rechazo. Filtras información para que otros se sientan incluidos. Todas las demás fugas nacen de esta. Esta es la razón por la que muchas personas no consiguen cambiar de forma duradera. Intentan cerrar una fuga mientras la necesidad de aprobación sigue abierta. Sellan una grieta y la validación externa abre otra. Corrigen un comportamiento y aparece uno nuevo con el mismo propósito oculto, obtener aceptación. Mientras dependas emocionalmente de la aprobación de los demás, seguirás encontrando formas de sacrificar poder para conseguirla. Porque la necesidad de validación siempre encuentra una salida. Siempre encuentra una nueva manera de manifestarse. Por eso la eliminación de esta fuga requiere algo mucho más profundo que disciplina superficial. No anuncias que ya no necesitas la aprobación de nadie. De hecho, quien proclama constantemente que no necesita aprobación suele estar buscando precisamente eso. Lo que haces es comenzar a construir un sistema de validación interna. Tomas una decisión y te preguntas, ¿esto está alineado con lo que quiero? Si la respuesta es sí, eso basta. Haces un trabajo y te preguntas, ¿lo hice bien según mis estándares? Si la respuesta es sí, eso basta. Poco a poco sustituyes la validación externa por evaluación interna. Dejas de depender de que alguien confirme lo que ya sabes. Y algo interesante empieza a ocurrir. Las personas notan que pareces más seguro, más tranquilo, más firme, menos necesitado, menos desesperado por convencer. Pero no saben por qué. No saben que reprogramaste la forma en que obtienes aprobación. Solo ven el resultado. Ven a alguien que ya no parece depender emocionalmente de la reacción ajena. Lo hermoso de eliminar esta fuga es que automáticamente debilita todas las demás. Cuando no necesitas aprobación, ya no sientes la necesidad de explicarte. Cuando no necesitas aprobación, tampoco necesitas estar constantemente disponible para todos. Cuando no necesitas aprobación, no muestras emociones buscando simpatía. Cuando no necesitas aprobación, no regalas tu mejor pensamiento para sentirte útil. La fuga maestra alimenta todas las demás. Cortas la raíz y las ramas empiezan a secarse por sí solas. Maquiavelo utilizaba la metáfora del león y el zorro. El león no puede protegerse de todas las trampas. El zorro no puede defenderse de todos los lobos. Debe ser ambas cosas. Y una de las trampas más peligrosas es precisamente la necesidad de aprobación. Parece conexión. Parece aceptación. Parece pertenencia. Pero en realidad es una jaula. Porque la persona que necesita aprobación no puede actuar libremente. No puede moverse con audacia. No puede tomar decisiones incómodas. Siempre está verificando si sigue siendo aceptada.
Siempre está midiendo la reacción de los demás antes de actuar. Y una persona que depende de esa reacción nunca será completamente libre. La persona poderosa reconoce esta trampa y la evita. Aprende a aprobarse a sí misma. Aprende a confiar en su propio juicio. Aprende a validar sus propias decisiones. Y esa aprobación interna se convierte en una fortaleza que ninguna opinión externa puede atravesar. Esa es la 10ª eliminación. La necesidad de aprobación. La fuga maestra. La raíz de todas las demás. Ahora tienes las 10 eliminaciones frente a ti, las explicaciones, la disponibilidad, las reacciones emocionales, el consejo gratuito, las amistades de comodidad, el esfuerzo visible, las quejas, los estándares negociables, las fugas de información y la necesidad de aprobación. 10 fugas que han estado drenando tu poder. 10 agujeros que han estado vaciando todo lo que intentabas construir. Y ahora sabes exactamente cómo sellarlos. Pero recuerda la regla más importante de todas: silencio. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la necesidad de aprobación es realmente la raíz que mantiene abiertas todas las demás fugas de poder? Te leo en los comentarios. Porque ahora llegamos a la conclusión final, donde todo encaja y descubrirás por qué la transformación silenciosa siempre termina siendo más poderosa que cualquier anuncio. Conclusión. Ahora conoces las 10 fugas que estaban drenando tu poder: explicaciones, disponibilidad, reacciones emocionales, consejo gratuito, amistades de comodidad, esfuerzo visible, quejas, estándares negociables, fugas de información y necesidad de aprobación. 10 agujeros vaciando todo lo que intentabas construir. 10 formas silenciosas en las que entregabas tiempo, energía, autoridad, misterio, enfoque y control. Y ahora también conoces la regla que sostiene todo. No anuncies tu transformación. No le digas a nadie lo que estás eliminando. No publiques que estás cambiando. No pidas apoyo, validación ni testigos. En el momento en que hablas, invitas interferencia. Le das a otros algo que cuestionar, probar o sabotear. La purga silenciosa no necesita espectadores. Solo necesita ejecución. Empieza con una fuga. Solo una. Séllala en silencio. No expliques porque ya no explicas. No justifiques porque ya no estás tan disponible. No digas que estás controlando tus reacciones. No anuncies que estás cuidando tu información. Simplemente cambia. Después elige otra fuga y haz lo mismo. Una por una, tu poder dejará de drenarse. Una por una, cada cosa que inviertas en ti empezará a quedarse. Y en unos meses las personas te mirarán distinto. No sabrán exactamente qué cambió, pero lo sentirán. Te verán más difícil de alcanzar, más difícil de leer, menos manipulable, más firme, más silencioso y más enfocado. Y cuando pregunten qué ocurrió contigo, no les des el manual. No les entregues el mapa. Solo deja que observen el resultado. Esa es la verdadera transformación estratégica, la que ocurre antes de que los demás tengan oportunidad de detenerla. Cuando estabas explicándote, disponible para todos, reaccionando emocionalmente, regalando consejos, sosteniendo amistades inútiles, mostrando esfuerzo, quejándote, negociando límites, filtrando información y buscando aprobación, tenían muchas formas de mantenerte débil. Pero si sellas esas fugas sin advertencia, pierden acceso. Pierden control. Pierden ventaja. Y para cuando entienden que ya no eres la misma persona, ya es demasiado tarde. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál de estas 10 fugas crees que más poder te ha quitado hasta ahora? Te leo en los comentarios. Y si este mensaje te hizo ver con claridad que debes eliminar, suscríbete ahora mismo. Aquí no venimos a entretenernos, venimos a construir poder en silencio. No anuncies tu cambio. No expliques tu proceso. Solo ejecuta. Y deja que se pregunten qué pasó contigo.